Los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Muy buenas tardes, amigos de Política para Resentidos. Mi nombre es Giovanni Chávez y me acompaña Eduardo Morales para traerles un capítulo más acerca del calentamiento global, pero desde la óptica del capitalismo como verdadero eje pernicioso de nuestra civilización y sobre todo del medio ambiente. Para eso les traemos un especialista, un científico hecho y derecho de izquierda, rojillo también. Su nombre es Carlos Tapia y él es ingeniero en energías renovables, maestrante en la especialidad de óptica y nos viene a hablar de una óptica precisamente sobre el calentamiento global bastante distinta, que no es pesimista ni derrotista como nos la quieren vender los yanquis siempre. Es una óptica optimista que viene de la mano de la ciencia y la tecnología, que habla, que nos dice que de verdad hay esperanzas y hay alternativas para contrarrestar el calentamiento global. Para esta conversación el día de hoy vamos a manejar varios puntos, así que empezamos con el primero, que dice: el cambio climático bajo el capitalismo, mitos y realidades. ¿Qué nos puedes decir de esto, Carlos? ¿Cuáles son las realidades del cambio climático? ¿Cuáles son los efectos que provoca el capitalismo sobre el medio ambiente? Y si verdaderamente estamos en un paso irreversible hacia el malestar del medio ambiente. Pues vamos a empezar, como diría un profe de la universidad, vamos a empezar por el principio. El cambio climático se empezó a estudiar de manera académica, científica. Por los años 60 se empezaron a estudiar los principales gases de efecto invernadero que surgen a partir de, como una consecuencia de la industrialización, hace pues casi 2 siglos. Una publicación que causó mucha polémica, que se llamaba La Primavera Silenciosa, fue una publicación, un ensayo, en donde se hacía denuncia sobre los pesticidas y las grandes fábricas de los países primermundistas, en ser los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, esta publicación desencadenó toda una serie, toda una rama de la academia científica en estudiar el impacto ambiental de los grandes modos de producción en el mundo, ¿no? Y a la par también surgen, gracias a la divulgación científica de estos programas, surgen asociaciones civiles ambientalistas como Greenpeace, que se aliaron con científicos para denunciar y combatir de manera frontal estos producciones de tóxicos para el medio ambiente, ¿no? Pero siempre se ha proyectado una imagen de benevolencia de los países que tienen fortalezas tecnológicas, de pues dar trabajo, generar empleo, prometernos la modernidad, pero eso para mí ha sido siempre como la justificación moral de querer producir técnicas más eficientes, más baratas, etcétera. Pero tan solo tomando en cuenta algunos ejemplos a lo largo de 500 años, pues eso es tan solo una fábula, ¿no? Algo que me consternó muchísimo al momento de investigar sobre los principales causantes del deterioro ambiental era que principalmente se generan por las familias acaudaladas, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Sí, Ponchito. Como que se detuvo un poco la cámara, pero adelante. Ok. Entonces, un ejemplo local tenemos en la colonia de la Fundición, que está en el municipio capital. En esta colonia
había llegado una familia estadounidense, es una de las familias más ricas de Estados Unidos, que se llama la familia Guggenheim. Esta familia amasó una gran riqueza a lo largo del siglo XX gracias a la industria minera y metalúrgica, ¿no? La familia Guggenheim instaló una minera en el municipio de Tepezalá y una fundidora aquí en el municipio de Aguascalientes entre 1890 y 1920-30 aproximadamente. Esta fundidora se encargó de fabricar los motores y toda la parafernalia del taller de locomotoras, ¿no? Aguascalientes, pues, durante todo el siglo XX se convirtió en el corazón de las comunicaciones en todo el país. Sin embargo, un legado que nos dejó esta fundidora se encuentra justamente en los residuos tóxicos que se encuentran en Paseo de la Cruz. La gente comúnmente les llama como los cerros de grasa, ¿no? Todos esos residuos que dejó la fundidora Guggenheim es un legado tóxico que vinieron a dejar acá Aguascalientes. Y curiosamente, pues la familia Guggenheim, como una manera de justificarse moralmente, fundó los más grandes museos de arte del mundo. Los museos Guggenheim son de la élite artística y todas esas obras que se exhiben son como las del Museo Suomaya, ¿no? Esas obras que se exhiben en el museo pues en realidad pertenecían a Carlos Slim, pero como de manera de retribuirle a la sociedad abrió su exhibición personal a la gente. Pues resulta lo mismo con la familia Guggenheim, ¿no? Que al final de cuentas todas esas posesiones artísticas de gran valor pertenecieron a esa familia y las abrieron al mundo como una manera de justificarse moralmente de la explotación, pues de la mano de obra barata, pero también del impacto ambiental que generaron. Entonces, siempre se ha hecho ese discurso de que el capitalismo es el único modelo económico que promueve el desarrollo científico y tecnológico, que surge una gran competencia y pero de la otra manera, también gracias a los modos de producción capitalistas, hay una desposesión, hay una infravaloración a la vida y al medio ambiente que ha sido una constante, ¿no? Durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Un ejemplo más actual que me consternó cuando me enteré fue que aproximadamente entre el 2014 y el 2015, durante la competencia de generar un vehículo un vehículo amigable al medio ambiente, tanto fábricas como en Estados Unidos como en Europa empezaron a comercializar vehículos híbridos eléctricos o de bajo consumo de diésel, ¿no? Y en el 2014 y 2015 la Volkswagen había lanzado un nuevo modelo que tenía un récord, una cifra récord de haber sido el vehículo de menor impacto ambiental de toda la industria en ese momento, ¿no? Fue un éxito en ventas, rompió récords, la gente no podía creer que se pudiera hacer compatible el modo de consumo con una vida más amigable con el ambiente, ¿no? Entonces, justo el año siguiente que la Volkswagen marca una cifra récord en ventas a nivel global, unos investigadores, unos científicos en Estados Unidos diseñaron un laboratorio portable en donde instalaron unos detectores de gases en el tubo de escape del vehículo en cuestión y pusieron a rodar, a echar a andar el vehículo en pista y en carretera para evaluar sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en la investigación resultó que este mismo vehículo tenía el mismo impacto ambiental que cualquier otro vehículo en la competencia, ¿no?
Y empezaron a indagar más, se fueron hasta Alemania y descubrieron que los detectores que Volkswagen tenía en su fábrica, pues eran detectores alterados, ¿no? Que reportaban niveles bajos de gases de efecto invernadero para que cumplieran la legislación, ¿no? Pero no solo acabó ahí la historia, sino que también encontraron que muchas marcas de autos, como la BMW, Audi, Seat, de Europa, también tenían estos detectores que simulaban ser coches de bajo impacto ambiental, ¿no? Y hasta el día de hoy la Volkswagen representa, bueno, fue demandada y representa la demanda colectiva más grande en la historia. Más de 400,000 usuarios en todo el mundo, pues se vieron timados por el discurso del capitalismo verde que promovió la Volkswagen. Y hoy en día pasa mucho que pues, las grandes empresas, las grandes corporaciones, están sumándose a estas iniciativas, pero pues con una máscara nada más, ¿no? El tema de la escasez de agua también es algo pues, que se ha visto mucho en las redes, que de manera de alerta, de alarma, pero en realidad las empresas como la Coca-Cola o Grupo Modelo son las principales causantes del agotamiento de los mantos acuíferos y no tienen ninguna responsabilidad en invertir en tecnologías de remediación del agua, ¿no? Entonces, pues bajo este esquema meramente capitalista, se realizan las mismas viejas prácticas tramposas, inmorales y desinteresadas por la salud y el medio ambiente. Algo que a mí me tiene sumamente nervioso es el tema del litio, porque durante el siglo XXI vamos a ser testigos de la transición energética tanto en México como en el mundo. El litio se me hace un elemento sumamente interesante. En el 2019 se entregó el Premio Nobel de Química a unos investigadores que llevaban más de 40 años de trayectoria en investigar baterías basadas en litio, ¿no? Entonces ese ejemplo es una demostración que hasta la ciencia más básica tarda décadas en volverse una aplicación. Entonces en los próximos años veremos centros especializados en litio, en almacenamiento de energía, pero al igual que los otros recursos naturales, se distribuyen de manera pues casi azarosa en todo el planeta y pues es un elemento que necesita especialistas para su explotación, para su aplicación, para su distribución, ¿no? ¿Cuáles son los países en América que tienen las más grandes reservas de litio? Bolivia y México, ¿no? Hace un año, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en Bolivia, Elon Musk publicó un tuit donde decía que a él no le importaba cuántos golpes de Estado eran necesarios llevar para explotar el litio, ¿no? Entonces, siempre ha sido la bandera, el estandarte de los grandes capitalistas de llevar el progreso a costa de devastación y explotación humana, ¿no? Eso es el necrocapitalismo, ¿no? Que la sobreacumulación es posible solamente con la devastación y con la infravaloración de la vida misma, ¿no? Entonces, pues no sé, más extraño también, por ejemplo, que pues Bolivia ha tenido mucha tensión con Estados Unidos. Bolivia nacionalizó el litio hace 15 años aproximadamente. Y hoy en día México está en la cuerda floja sobre nacionalizarlo o no. Entonces es un tema que a mí me pone muy nervioso porque no sabemos, hasta hoy en día no sabemos nada sobre el futuro del litio en México. Y el litio va a ser lo que va a definir la transición energética en el siglo XXI en el mundo, ¿no? Muy bien, pues una cátedra, Ponchito. ¿Quieres continuar o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, pues nada más agregar algo que me consternó también, ahorita que me acuerdo. Hay un documental que se llama Dinero Sucio, Dirty Money, en donde entrevistan a un ingeniero alemán que trabajaba para la Volkswagen.
Y él cuenta su experiencia, que pues cuando se lanzó este vehículo supuestamente moderno y ecológico, inmediatamente compartió la noticia con sus amigos y familiares y todo su círculo cercano compró el mismo coche. Pero después cuenta que su hija tenía enfermedades pulmonares, ¿no? Y su hija pues jamás había fumado un cigarro en su vida. Y, y hasta que no se hizo personal esta experiencia, él no tomó posesión respecto a la Volkswagen, ¿no? Porque pues él decía, yo solo soy un trabajador más, pero hasta que su propia hija se vio enferma por la respiración del óxido de nitrógeno, que es un gas que emite la combustión interna del diésel, él finalmente tomó postura, ¿no? Entonces, eso es bastante común en la gente que se inclina hacia la izquierda, que pues hasta que no le pase algo personal, no toma postura, ¿no? Entonces, el chiste no es esperarse hasta que nos toque a nosotros, o si nos toca, pues tomar de manera inmediata una postura, ¿no? Exactamente, estamos completamente de acuerdo y es muy interesante esa situación, ¿no? La siguiente pregunta es, esta carrera espacial que están llevando a cabo Elon Musk con su coche en el espacio y ahora Jeff Bezos, que fue considerado el hombre más rico del mundo también, que se fue 10 minutos a un viaje espacial en donde él incluso como de una manera cínica dice, gracias a los empleados porque ustedes pagaron esto, ¿no? Los empleados obviamente en esta ideologización de la explotación pues se sienten orgullosos, pero realmente tú como científico, ¿qué beneficios le ves a este tipo de expediciones que parecen más un culto a la personalidad? La nueva carrera científica tiene un aura futurista, ¿no? Se demuestra que la ficción se está haciendo realidad. Incluso mi autor favorito de ciencia ficción, Ray Bradbury, pronosticaba que los viajes espaciales serían tan comunes como lo son hoy los viajes por avión, ¿no? Que sería recurrente viajar a la Luna o viajar a Marte como hoy se viaja a Europa o Asia, ¿no? También la carrera espacial, digamos que tiene este derrame económico, se han creado muchas empresas, trabajos, desarrollo y competencia. Nunca antes yo había visto, bueno, estudiado que hubiera tanto interés por conquistar el espacio desde los años 60. Pero, por otra cosa, no hay que olvidarnos el principal propósito de esta competencia, esta carrera espacial. Los tres, las tres compañías de ingeniería espacial, SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic, estas tres empresas que pertenecen a los hombres más ricos del mundo, su principal propósito es el turismo espacial, ¿no? O sea, a ellos no les preocupa la investigación que hace la NASA, tampoco les interesa las telecomunicaciones como lo hacen los chinos o los indios. El principal propósito de esta carrera espacial es comercializar el turismo espacial, ¿no? Entonces, el primer vuelo que se hizo en la estratosfera, pues solo lo pudieron pagar celebridades multimillonarias como Justin Bieber, ¿no? Y en realidad, ahora que mencionabas la duración del último vuelo espacial de Jeff Bezos, estos 10 minutos representan millones de horas de trabajo de sus empleados, ¿no? Inclusive Amazon ha recibido denuncias de explotación laboral por parte de sus oficinistas. Hace como 4 meses salió una noticia en Vice donde los empleados de las oficinas de Amazon tenían estrés, ansiedad, depresión, y lo que hizo la empresa para ayudarlos de manera eh, más frontal era que colocaron unas cabinas en sus oficinas en donde se proyectaban videos de motivación personal de una duración de 20 minutos, ¿no? Entonces, si te metías a esta cabina, ya se resolvían tus problemas emocionales, ¿no? Y solo las podías usar en tu hora de almuerzo, ¿no? Por otra parte, también los repartidores de Amazon que están en todo el mundo han denunciado la sobreacumulación de trabajo, tanto así que se vieron obligados a orinar en botellas y defecar en botellas de plástico, en bolsas de plástico, ¿no? Entonces,
todo eso que les menciono se hace en nombre de un capricho por parte de los multimillonarios, en donde lo único que quieren es propiciar el turismo espacial, ¿no? Y, y también, pues se han hecho investigaciones de los grandes tiburones tecnológicos, no solo de tecnologías espaciales, sino también en las tecnologías de la información, en donde, pues en realmente un multimillonario es una falla política, ¿no? Mark Zuckerberg, mucha gente lo idolatra de haber sido, y lo fue de verdad, un excelente programador, pero algo que también que se benefició Zuckerberg fue en que se encargó de asfixiar por completo a la competencia en las emergentes redes sociales, ¿no? Entonces, en los primeros 10 años, Mark Zuckerberg no tuvo absolutamente ninguna competencia. Es algo que también se alega en el capitalismo, que promueves la competencia, pero en realidad, dichos empresarios, pues lo que buscan principalmente es monopolizarse y ahogar la competencia, ¿no? Entonces, es algo que es muy recurrente también pues en este personaje de Elon Musk, donde pues él en realidad no inventó PayPal, lo compró. Él en realidad no generó su riqueza, la heredó de sus papás que tenían minas en Sudáfrica. Ahora Elon Musk tiene minas de cobalto en África también. Y, y ese tweet muy polémico que hizo, que no le importaba cuántos golpes de estado tuvieron que recurrir con tal de conseguir el litio, ¿no? Entonces, pues estamos viviendo en esta época de desigualdad económica que nos carcome. Yo supongo que les apresura irse al espacio para fugarse de los bolcheviques como ustedes, porque en realidad no tiene ningún propósito de investigación, ¿no? O sea, su principal propósito es meramente el turismo espacial, que solo podrá ser asequible para los multimillonarios, ¿no? Como Justin Bieber. Muy bien, Ponchito. Pues pasamos al último punto. Empezamos esta charla comentando que a pesar del alarmismo que existe, pues también hay alternativas y hay soluciones, que no todo se debe de ver con una lente negativa, sino que pues hay cierta posibilidad de cambiar las cosas como están actualmente. Es por eso que te preguntamos, la manera para cambiar el cambio climático, ya sea netamente en el desarrollo tecnológico, en desarrollar nuevas tecnologías para combatir todos estos problemas a los que nos enfrentamos, o también requerimos de un cambio social que vaya acompañado de dicho desarrollo tecnológico para mejorar nuestras condiciones de vida a futuro. Pues creo que el esfuerzo del gremio científico ha demostrado que pues, no tenemos por qué preocuparnos por el agua, por el aire, por la tierra, por la energía. El problema es la distribución de recursos y la sobreexplotación de unos pocos sobre unos muchos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del agua, tan solo en la fotocatálisis puede remediar hasta 3000 tipos de contaminantes del agua, pesticidas, colorantes, etcétera. 3000 tipos de contaminantes de agua, ¿no? Tan solo una tecnología que es la fotocatálisis. Las tecnologías de remediación de agua, ¿por qué no se han popularizado? ¿Por qué no se han comercializado? Porque no son económicamente asequibles, ¿no? Pero ¿por qué no son baratas? Porque pues, no hay inversión, no hay una inyección de presupuesto a los mercados y a los gobiernos. No se ha visto de manera genuina un interés en volver comerciales estas tecnologías, ¿no? Tan solo en el tema de alimentos, el hambre no se da en el mundo porque no haya comida, sino porque no hay una distribución de recursos, ¿no?
Entonces, pues como mencionaron desde un principio, la visión de Estados Unidos sobre el futuro es que no hay futuro, ¿no? En, en la ciencia ficción hay un lugar común. Ese lugar común se llama la distopía, ¿no? La distopía se caracteriza en un sistema de opresión, de escasez, de podredumbre, de marginación y el mensaje es culpar al espectador que vive en el presente, ¿no? En las películas como Los Juegos del Hambre, Interestelar, El Día Después del Mañana, Cuando el Destino nos alcance, todas estas películas tienen problemas que siempre se nos anuncian, ¿no? La sobrepoblación, la escasez de alimentos, la escasez del agua, la infertilidad de la tierra. Todas estas fueron premisas que dieron pie a estas visiones futuristas, ¿no? Entonces es un concepto interesante que se le conoce como necrofuturismo, donde el fin del mundo es algo inevitable, que no podemos hacer algo para remediarlo, y siempre se basa en culpar al espectador de bañarse 5 minutos o de no separar la basura, etcétera. Pero en realidad, el problema, yo no lo veo que sea un problema de escasez de recursos, sino de pues un problema más económico, en donde las tecnologías ya tienen un nivel de madurez tan alto que en realidad podemos generar agua de los desiertos, ¿no? Hace 2 meses el MIT publicó un nuevo método que podría generar agua en los desiertos. También hay innumerables tecnologías para desalinizar el agua del mar, para remediar. Incluso aquí en Aguascalientes hay una investigadora que se especializa en la remediación de aguas residuales en los hospitales, ¿no? Entonces, yo por eso me mantengo optimista desde el punto de vista científico, que no tenemos por qué preocuparnos si nuestros hijos y nuestros nietos van a batallar por el tema del agua o el tema del aire o el tema de la energía, sino más bien el problema es más una desigualdad económica y una mala distribución de los recursos, que todo esto pues apunta que el problema es el capitalismo, ¿no? Y pues en realidad el tema de la distopía se ha vuelto un lugar común, hasta casi un adoctrinamiento de decirle a los espectadores o a los consumidores, pues que en realidad la culpa es de ustedes y no de nosotros, y arréglenselas para mañana, ¿no? Entonces, pues yo no veo razón alguna de preocuparse, tampoco digo que no hagamos nada al respecto, pero al menos en el tema de los recursos naturales, tenemos tanta tecnología como para estar aquí un buen rato, ¿no? Excelente, Bonchito. No, pues nos diste una cátedra integral. ¿Quisieras concluir con alguna opinión, con alguna reflexión que tú como científico, como especialista tengas, además de todo lo que nos has dicho ya, que contrasta y pues nos ayuda a discernir, ¿no? De manera positiva. Nos das ánimos. ¿Una conclusión? Pues confíen en la gente de la ciencia y de la tecnología. Habemos los buenos. La verdad es que deberíamos de insistirle a nuestros gobiernos y pues también a los empresarios que siempre alegan mover la economía del mundo, que inviertan en soluciones, ¿no? Hay que mantenerse optimistas, pero sin dejar el lado crítico de lado. Es un momento interesante desde el punto de vista científico y tecnológico el que estamos atravesando. En este siglo vamos a ser testigos de la transición energética. También vamos a ser testigos quizás de movimientos. Thomas Piketty lo pronosticaba que para aproximadamente el 2030 vamos a alcanzar un nivel de desigualdad igual o parecido a lo que pasó durante el siglo XX a principios, ¿no?
Todas las revoluciones sociales se dieron a cabo por una brecha económica gigantesca entre ricos y pobres, y Thomas Piketty pronosticaba que para el 2030 llegaremos a ese mismo nivel de desigualdad económica y social, por lo que la revolución podría ser algo inevitable, ¿no? Y él argumenta que para evitar esa catarsis, pues optemos por impuestos a los ultrarricos o medidas más duras hacia a las grandes empresas en cuanto a los salarios, al trabajo, pero también hacia su legado ambiental, ¿no? Y, y sí, pues hay que leer divulgación científica, hay que desde la academia también nosotros comprometernos en hacer asequible este conocimiento, porque pues mucho se conserva en las tesis o en los papers, pero ese conocimiento no llega a las masas. Entonces también es una responsabilidad de nosotros en hacer que todo este conocimiento especializado se vuelva algo común en las pláticas convencionales, ¿no? Y sí no hay que dejar de creer pues en el gremio, pero también hay que criticar, ¿no? A la sobreacumulación. ¿Por qué se da la sobreacumulación? Porque hay un desinterés en el medio ambiente y, y eso, ¿no? Excelente. Excelente, sí. Muchas gracias, Pancho, por esta cátedra que nos diste. ¿Quieres concluir? Pues igual, te agradecemos, Carlos. Yo creo que es muy importante un punto que das o que se puede extraer de lo que mencionabas con la pregunta anterior. El problema de todos estos discursos alarmistas del cambio climático creo que reside también en individualizar el problema cuando las soluciones en colectivo están presentes y es necesario pues confiar en esas soluciones en colectivo para que de verdad logremos el problema, porque si todo lo dejamos a la suerte del individuo, pues es inevitable que caigamos en estos conflictos a futuro, ¿no? Claro que sí, sí, estoy de acuerdo. Hay una película que me gusta un montón que se llama Moon. Se las recomiendo, es una crítica al capitalismo verde. Es una película de ciencia ficción que trata de un ingeniero que trabaja en una estación espacial en la Luna. En esta estación, la función que tiene es capturar la energía del Sol y después almacenarla y enviársela a la Tierra, ¿no? Porque la energía del Sol que recibe la Luna llega a mayores intensidades que la radiación que recibimos en la Tierra, porque la atmósfera lo que hace es atenuar la radiación solar. Entonces, en un futuro en donde la humanidad se logra expandir, logramos colonizar la Luna para capturar la energía del Sol y mandarla después a la Tierra, ¿no? Entonces está muy bonita al principio la película porque te muestra que otro futuro bueno es posible, pero la trama se desenvuelve cuando el ingeniero está a punto de terminar su contrato y se empieza a enfermar, ¿no? Entonces es un ingeniero que pues, llevaba una vida muy saludable desde el punto de vista físico y emocional, pero se empieza a enfermar de la nada, ¿no? Justo en el último día de su trabajo. Después se da cuenta que la empresa tenía unas prácticas sumamente truculentas, sucias y nuevamente necrocapitalistas, y se da cuenta que él es un ingeniero clonado. Él es un clon de muchos otros clones que antes estaban trabajando ahí, y se da cuenta que esta empresa para la que él trabajaba pues se encargaba de sobreexplotar a sus ingenieros y llega... Es un mundo donde se domina la ingeniería genética, pero solo para tener una mano de obra infinita, ¿no? En este caso, pues era la vida de un ingeniero clonada miles de veces, ¿no? Entonces se da cuenta que vivió engañado y que en realidad su vida no es de él, sino perteneció a un germen y, es un alegato contra esta visión bonita que tiene el capitalismo, que sí es posible hacerlo verde, pero sin sacrificar sus viejos modos operandi, ¿no? De sacrificar la vida, de sobreexplotar los recursos y,
y sin estimar la vida misma, ¿no? Entonces, esta película se me hace una visión muy necesaria que debemos de tener nosotros como ingenieros para no caer en estas mismas sucias prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes se está instalando una de las más grandes plantas fotovoltaicas en Latinoamérica, ¿no? Y se escucha muy bien, la verdad. Imagínense no depender de los combustibles fósiles y solo depender de la energía del sol. Es algo muy democrático, ¿no? El problema es que estas empresas son empresas españolas que a pesar de que el año pasado se prohibió el outsourcing, los contratos temporales, siguen empleando a sus ingenieros bajo este modelo de contrato donde no generan antigüedad, donde no les dan tantas prestaciones. Entonces, son las mismas viejas prácticas a pesar de volverse verde, ¿no? Entonces, algo que le decía a mis estudiantes es que siempre hay que evaluar un proyecto bajo los tres pilares de la sustentabilidad, que el más común es la parte ambiental, que tiene que ser amigable con el medio ambiente, pero también tiene que ser económicamente asequible y que tiene que ser algo socialmente justo, ¿no? Y justamente en este tercer pilar es en donde carecen los megaproyectos, como por ejemplo algo que pasaba en el istmo de Tehuantepec, donde se instalaron parques eólicos, nuevamente empresas españolas, pero que tuvieron que despojar a las comunidades de Oaxaca, ¿no? Para poder llevar a cabo estos megaproyectos, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista sustentable, no lo es, porque ¿para qué generamos energía si no es para la misma gente, ¿no? Entonces, nunca olvidar, a pesar de maravillarnos por las grandes invenciones humanas, tampoco olvidarnos de la sociedad, ¿no? Ni del medio ambiente. Excelente, Ponchito. Así cerramos, así concluimos este episodio que estuvo bastante interesante. Muchas gracias por tu intervención y por democratizar tu conocimiento. Y síganos para nuestro próximo capítulo de Política para Resentidos. Hasta luego. ¿No quieres decir algo, Ponchito? Cámara.